enfermedades, hambre, terrorismo, todo lo negativo ha sido erradicado por completo para dar paso a una perfecta armonía. Esto ha permitido desarrollar la tecnología hasta tal punto que muchos planetas han sido colonizados. Para ello, los científicos cuentan con exploradores espaciales que se adentran a los confines del universo para descubrir nuevos planetas. En su mayoría, se tratan de jóvenes valientes con un gran sentido de la justicia, dado que se criaron en una sociedad idílica. Uno de estos tantos exploradores es Maxim Kammerer, un joven carismático que dejó temporalmente la universidad para cumplir su sueño de conocer el espacio. Mientras habla con su abuela de forma remota, ignora el curso de su viaje, por lo que su nave choca accidentalmente con un meteorito y pierde el control. A medida que la nave se hace pedazos, el protagonista no tiene otra que aterrizar de emergencia en el planeta desconocido más cercano. Luego de abandonar su nave, empieza a explorar el terreno en busca de ayuda. No será para reparar su transporte, ya que este explota por los aires. Tendrá que quedarse en este planeta por una temporada. Al abrirse paso por un vasto desierto, encuentra un pedazo de metal que deja en evidencia que hay vida inteligente en este lugar. Sus sospechas terminan de confirmarse cuando en un bosque se topa con un caldero encendido. Entonces, divisa una criatura similar a un hombre lobo. Maxim no conoce la palabra miedo, así que trata de presentarse naturalmente ante la bestia, la cual huye tras la aparición de un forajido armado que amenaza al joven. Este, a su vez, se coloca un dispositivo de traducción para entender al hombre llamado Seth. Si bien comienzan a comunicarse, Seth le dispara a su cinturón de herramientas y lo escolta hasta un campamento militar. Luego de recibir comida a cambio de entregarlo, Seth abandona el lugar, mientras que los militares usan un aparato especial para ver los recuerdos de Maxim, quien afirma ser un humano cualquiera de la Tierra. Sin embargo, los militares no creen en la vida extraterrestre y lo tachan de lunático. En consiguiente, le encargan al cabo Guy Gall la misión de trasladarlo a un hospital psiquiátrico en la capital. En medio del trámite, los militares escuchan un intenso pitido que los sumerge en un trance mental, que los obliga a entonar el himno de su nación. Maxim es el único que no parece afectado por esto y le parece que los únicos locos son ellos. De camino a la capital, en un convoy militar, el joven observa un poco de la vida local, más allá del ejército. En su mayoría, son solo personas que hacen lo necesario para llevar comida a la mesa, similar a cómo era la humanidad hace más de 100 años. Más adelante, observa una enorme estructura que Guy describe como una torre de defensa antibalística que los protege de sus enemigos e incluso se lo explica con un dibujo. El protagonista se ríe ante su gesto, dejando claro que no es ningún salvaje. Su conversación es interrumpida súbitamente por la explosión de una torre, la cual cae en medio del camino. El pico de la estructura va a parar al camión donde están Maxim y Guy, quien queda atrapado debajo de un pedazo de metal. Por fortuna, el protagonista logra levantar este objeto y liberar al cabo, salvándole la vida. Tras el desastre, los civiles gritan que los degenerados destruyeron la torre. Son los enemigos de los que Guy hablaba, un grupo rebelde que no busca más que sembrar el caos. De vuelta en su misión, el cabo escolta a joven explorador a la capital, una ciudad futurista controlada por una dictadura militar. Strider, el jefe del llamado Departamento de Investigaciones Especiales, desea ver al salvaje que cayó en el planeta y le asigna la tarea de encontrarlo a uno de sus agentes, Frank. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico, Maxim es sumergido en un tanque especial en el que un doctor explora sus recuerdos a mayor profundidad. Para desgracia del doctor, Frank aparece para llevarse a su sujeto. Cambiando de escenario, el procurador del estado se entera de que el salvaje está en manos del Departamento de Investigaciones Especiales. Por tanto, le exige a su asistente que averigüe todo sobre el salvaje, desde su identidad hasta su supuesto lugar de origen. De regreso con el protagonista, su nuevo escolta luce bastante nervioso por la aproximación de la hora patriótica, así que conduce lo más rápido que puede para entregar al sujeto. En paralelo, el procurador se prepara para este momento de una manera particular, sumergiéndose en una tina helada y mordiendo un objeto.
Finalmente, todos en la ciudad escuchan la señal y empiezan a entonar el himno. La cuestión es que tanto Frank como el procurador sufren otro tipo de episodio mental, un ataque epiléptico. Si bien el procurador está en la tranquilidad de su hogar, Frank lo sufre en plena calle, por lo que los soldados se lo llevan de inmediato e ignoran por completo a Maxim, quien está tachado como un degenerado porque no responde ante la hora patriótica. Asustado, se escabulle entre los callejones para dejar atrás a los civiles. No obstante, esto es apenas el inicio de sus problemas, ya que se encuentra solo, en una ciudad desconocida, en un planeta desconocido. Por su lado, un apenado Frank le reporta a Strider el fracaso de su misión y promete enmendar su error. Una vez finaliza la señal patriótica, el protagonista se adentra en el mercado callejero, repleto de personas, productos y pasillos que nunca antes había visto, ni siquiera en sus sueños más alocados. Entre tanta diversidad, le llama la atención un titiritero que le cuenta a los niños locales la historia de un salvador proveniente de otra dimensión que les devolverá la libertad a los pobres. Lo curioso es que el títere que interpreta ese papel tiene cierto parecido con Maxim. En la siguiente secuencia, conocemos a los líderes detrás de la dictadura militar que gobierna esta nación. Son conocidos como los Padres Desconocidos. ¡Qué ironía! Y apodaron a su jefe como el Padre. Estos tipos no tenían mucha imaginación. Quien ha descubierto a un soplón entre sus filas, sin piedad alguna, le ordena a Strider que le dispare al traidor, manchando la mesa de sangre. Mientras vaga sin rumbo por la ciudad, el protagonista ve una hermosa camarera trabajando en un bar, por lo que no duda en entrar al establecimiento. Cuando ella lo atiende, el hombre queda tan deslumbrado por su belleza que apenas puede decirle su nombre. La mujer, quien se presenta como Rada, también se pierde en los ojos del apuesto explorador hasta que le recuerda que le pidió algo de comer. En su camino a la cocina, un cliente grotesco le falta el respeto. Los comensales se quedan callados a excepción del protagonista, quien lo señala como un animal maleducado. Furioso, el hombre se levanta y trata de golpearlo con su bastón, pero Maxim es más veloz y lo somete con facilidad, dejando a su rival sin otra opción que la retirada. Hecho eso, el joven disfruta de la compañía de Rada y trata de hacerle entender que proviene de otro planeta, aunque los habitantes de este mundo jamás habían escuchado que más allá del cielo hay otro universo por explorar. Durante la conversación, ella le revela que su apellido es Gal, lo que significa que es la hermana del cabo Guy. Al finalizar su turno, Maxim se ofrece a acompañarla a casa. En el trayecto, se adentran en un callejón donde son interceptados por el cliente maleducado y sus secuaces, armados con espadas. Muy tranquilo, el protagonista les concede la oportunidad de retirarse, pero como ellos siguen avanzando, no tiene otra que pelear. Con un movimiento veloz, esquiva el ataque de los asesinos y los despoja de sus armas. Solo con el poder de sus puños, los lanza contra las paredes como si fueran de papel. No suficiente con eso, aparecen los refuerzos del sujeto grotesco. Si bien Maxim supera con facilidad a los primeros que se abalanzan, los últimos dos enemigos restantes lo complican más de la cuenta. Aún así, consigue zafarse del agarre de sus látigos y los lanza uno sobre el otro para noquearlos. Furioso, el hombre grotesco le arroja una cápsula con sierras, la cual esquiva como si nada y utiliza la mejor frase de intimidación para espantar a su enemigo. ¡Bú! Luego, en el apartamento de Rada, esta no puede dejar de mirar a su nuevo huésped, quien a su vez se interesa por los objetos y la decoración de su residencia. Todo es muy diferente a la Tierra, pero por alguna razón se siente familiar. Poco después, Rada recibe con entusiasmo a su hermano, el cual acaba de finalizar su servicio militar y gozará de unas merecidas vacaciones, junto a su invitado sorpresa, Maxim. Durante su convivencia, el protagonista se da cuenta de que los hermanos disfrutan de unos programas televisivos llamados psicopanoramas, que en realidad se tratan de las grabaciones de los delirios mentales de pacientes psiquiátricos. Para los ciudadanos de esta nación, no son más que cintas de entretenimiento.
aunque para Maxim se tratan de sus propios recuerdos. La diversión de los hermanos llega a su fin por un repentino corte eléctrico, algo a lo que están acostumbrados. Al rato, su televisor se enciende de nuevo con un aviso gubernamental sobre una confrontación armada entre el ejército y un grupo de degenerados en la frontera del país. Mientras Guy duerme plácidamente, el sonido despierta a Radha y se percata de que la escotilla de la azotea está abierta. Ahí se topa con Maxim, hojeando un libro de astronomía. Según la civilización local, viven en la esfera mundial y la luz del mundo proviene del núcleo. Básicamente, una burbuja que apunta hacia el centro. Si bien Radha cree firmemente en ello, el protagonista le enseña que viven en un planeta como cualquier otro y pueden explorar otros si solo se atreven a cruzar los cielos. Por desgracia, ella sigue sin comprender, causando la frustración del joven, quien se lamenta de que ha perdido el contacto con la Tierra, su nave y su credibilidad. Lo ha perdido todo. Ante tal pesimismo, Radha le confiesa que su padre era un médico que murió tratando de salvar vidas en una aldea infestada por un virus, la cual fue arrasada por una bomba de origen desconocido. Desde aquella pérdida, Radha y Guy se han prometido a seguir adelante con sus vidas, sin importar las dificultades del camino. Su padre nunca se rindió. Ellos tampoco piensan hacerlo. Cambiando de escenario, el procurador es informado de que no hay rastro del salvaje, lo que indica que pudo haber muerto en alguna revuelta de la ciudad. Al procurador le parece una lástima porque quería estudiarlo, pero al menos Strider tampoco podrá hacerlo. Al otro día, Guy le cuenta a Maxim que su planeta se llama Saraksh y el país en el que están se conoce como Patria en honor a los padres desconocidos. Además, al otro lado del océano se ubica Hon, una isla de donde provienen los degenerados, con los que entraron en guerra hace muchos años. Esta batalla se alargó hasta que los padres desconocidos la detuvieron con la destrucción de las torres de defensa. Desde entonces, ostentan el poder de Patria y no revelan sus identidades porque no les interesa la popularidad, sino trabajar arduamente en pro de la nación. Inspirado por sus enseñanzas, Guy se alistó en la guardia y el resto es historia. Al enterarse de las habilidades de combate de Maxim, Guy lo recomienda para la guardia, más allá de que no cuenta con documentos oficiales. En el entrenamiento, el protagonista supera las pruebas mostrando una gran destreza y una excelente capacidad de liderazgo, ganándose el respeto tanto de sus nuevos compañeros como de Chacho, su capitán. Como parte de su capacitación, el cabo también le cuenta la historia de Patria y su conflicto con Hon, revelando que alguna vez fueron una gran nación unida, hasta que las antiguas provincias de Patria se rebelaron y se convirtieron en Hon, la nación rebelde. Más allá de que Guy es algo inflexible con este tema, Maxim aprende a sacarle una sonrisa y con el tiempo se convierten en buenos amigos. En cuanto a Radha, él le invita a pasear en un hermoso parque, un remanente de la antigua Patria. Esto le causa sentimiento a la mujer, dado que le hace recordar una historia que le contaba su madre sobre un país de fantasía en el que todos eran gentiles. Quizás Maxim viene de ese lugar idílico. Pese a que extraña su hogar, él empieza a creer que ha encontrado uno nuevo en Radha y se arma de valor para besarla. De vuelta en la labor, Maxim y Guy reciben órdenes de irrumpir en un refugio clandestino de degenerados, a los cuales deben capturar con vida. Cuando parece que han arrestado a los últimos, un degenerado los toma por sorpresa con unas metralletas y Maxim no se ve capaz de dispararle. Si bien los guardias logran someter al degenerado, antes de que causara algún daño, el capitán no olvida el gesto del protagonista y le deja claro que la próxima vez debe obedecer sus órdenes a toda costa. Dicho eso, el capitán observa a los degenerados capturados y reconoce que tienen familias como los ciudadanos normales, exactamente lo que le molesta. Para él, estos animales inmunes al llamado patriótico no merecen respirar el mismo aire que los ciudadanos de bien. Más adelante, los degenerados son sometidos a unos intensos interrogatorios para saber si estuvieron involucrados en los recientes atentados contra la soberanía de la patria.
Uno de ellos, llamado Vepper, se burla de los guardias, los cuales lo castigan al introducirlo en un traje de calor. Finalizada la penitencia, lo envían a una prisión de máxima seguridad para cumplir con una larga condena de trabajos forzados. La siguiente degenerada, Ordi, entra en cólera contra sus captores y afirma que van a morir antes de que sus aliados destruyan todas las torres de defensa. Ante tal amenaza, es sentenciada a muerte mientras que Maxim observa horrorizado. En consiguiente, Goyle le explica que los degenerados no son como ellos. Sus organismos son distintos, antinaturales, y son enemigos naturales de la patria. Aún así, Maxim no puede evitar sentir lástima por ellos, porque parecen personas comunes y corrientes que solo están tratando de velar por los suyos. En paralelo, Frank le informa a su jefe que ha descubierto que el salvaje se oculta en las filas de los guardias y piensa capturarlo cuanto antes. A su vez, el protagonista se presenta en su última prueba para ingresar oficialmente en el ejército, llamada la prueba de sangre. ¿Por qué? Porque debe ejecutar a los degenerados condenados a muerte para probar su valía como guardia. Mientras se adentra en el bosque con los condenados, Chachu y Guy esperan pacientemente que cumpla con su cometido. Minutos después, Maxim regresa con ellos y tira su arma junto a su indumentaria militar, confesando que dejó ir a los degenerados porque no se merecían la muerte. Indignado, Chachu le apunta con su arma, pero lejos de acobardarse, que Sarax no es el mismo centro del universo, sino una ínfima parte del mismo, y le gustaría mostrárselo. Para su desgracia, el capitán lo revienta a tiros ante la expresión horrorizada del cabo, quien se lamenta por lo sucedido. Por si eso no fuera suficiente, Chachu le advierte que será degradado debido a su relación con Maxim. Cambiando de escenario, los padres desconocidos planean sus siguientes movimientos geopolíticos. Entre tantas opiniones, el procurador se convierte en el centro de atención al afirmar que deben invadir Hon, ya que el rearme del ejército está casi listo. Pese a que Strider no está de acuerdo, la mayoría vota a favor de la guerra y, en el próximo ataque, pretenden usar una torre como excusa. Regresando con Maxim, vemos que milagrosamente se ha salvado de la muerte, gracias a la tecnología dentro de su cuerpo. En estas, se topa con unos cuantos degenerados entre los que se encuentra Ordi, la cual convence a sus compañeros de aceptarlo en su grupo para agradecerle por perdonarle la vida. En busca de respuestas, el joven les pregunta por la verdadera naturaleza de los padres desconocidos. Entonces, los degenerados le cuentan que ellos se hicieron con el poder a base de mentiras, como las torres de defensa que en realidad esconden antenas de control mental para someter a los ciudadanos, es decir, la famosa hora patriótica. Sin embargo, existe una minoría que debido a una desviación orgánica son inmunes al control mental y solo sufren de ataques epilépticos, así que los padres desconocidos los tacharon como degenerados. La cuestión es que los propios padres desconocidos también son degenerados, lo que explica por qué el procurador sufre de ataques epilépticos. Justo entonces, llega la hora de la señal patriótica, y en cuanto los degenerados empiezan a sufrir, Maxim logra aliviarlos con solo tocarlos. Más adelante, une fuerza con ellos para destruir una torre de defensa, o mejor dicho, una antena de control mental. Luego de romper el alambrado, abren fuego contra los guardias para darle tiempo a su nuevo integrante de llegar a la torre. Si bien luchan valientemente, sus enemigos los superan en número y acaban derrotándolos. Al menos su sacrificio vale la pena, porque el protagonista planta los explosivos en la base de la antena para destruirla por completo. Puede que ahora sea el hombre más buscado de Patria, pero eso no es excusa para olvidar a Rada. Al contrario, se escabulle en la capital hacia su apartamento para entregarse finalmente a su pasión. Al amanecer, Maxim le cuenta a ella y a su hermano sobre la destrucción de la antena, lo que es un pecado capital para ellos, puesto que siguen creyendo en las mentiras del gobierno. Como le tienen cariño, no piensan entregarlo, sino que le sugieren que huya lo más lejos posible de Patria. Por desgracia, los padres desconocidos tienen ojos en todas partes y envían un escuadrón de guardias al apartamento. Maxim intenta valerse de sus habilidades de combate para huir, aunque al ver que Chachu amenaza con ejecutar a Rada,
decide entregarse. Devastada, ella tiene que ver cómo se llevan a su querido hermano y al amor de su vida, posiblemente para siempre. Maxim termina en una prisión de máxima seguridad donde se encuentra con Zeff y Vepper, a los cuales les habla sobre la destrucción de la torre para ganarse su confianza. No obstante, Zeff le deja claro que no existe guerra en este lugar, sino la supervivencia pura. Por su parte, el procurador recibe una interesante oferta de parte de Strider, a cambio de entregarle al salvaje para realizar experimentos con él. Strider le dará el primer prototipo de un aparato para protegerse de los posibles efectos de la hora patriótica. Intrigado, el procurador promete entregarle al prisionero en unos días. Como parte de los trabajos forzados, el protagonista y sus compañeros reclusos son enviados a una antigua zona de guerra donde deben desactivar minas que aún permanecen de aquellos días. Lo que para nada esperaban es toparse con torretas automáticas que desatan toda su potencia de fuego contra ellos. Una suerte que Zeff cuente con un lanzamisiles para ponerlas a dormir. Su tarea los lleva a una colonia de Golovans, las criaturas similares a hombres lobos. Apenas Zeff menciona que no saldrán de sus escondites porque les asustan las armas, la tierra se abre sobre sus pies y termina cayendo justamente a los túneles de las bestias. Mientras que Vepper prefiere quedarse en la superficie, Maxim baja de inmediato a ayudarlo, en lo que descubre que solo pueden llegar a su destino a través de los túneles. Cambiando de escenario, el procurador lee el expediente del salvaje y se da cuenta de que es 100% inmune a la radiación de las antenas. En consiguiente, ordena que lo traigan de inmediato y lo reporten oficialmente como desaparecido durante un trabajo forzado para que Strider no haga preguntas. Regresando con el protagonista, lo vemos junto a Zeff en el centro de la colonia, donde reside la estación eléctrica que deben reactivar, si es que sobreviven a los Golovans que los están acechando. Tras el violento ataque de los monstruos, consiguen llevarse uno de ellos como rehén. Bueno, esa era la intención de Zeff, porque una vez cae dormido, Maxim libera a la bestia a la naturaleza. Durante el trayecto a otro encargo, el joven le señala a sus compañeros que las torres deben tener un centro de transmisión. Si lo destruyen, todas las torres de Patria caerán con él. Sin embargo, Zeff le menciona que quizás es demasiado tarde para eso, dado que las torres no solo se activan 2 veces al día para el himno patriótico, sino que están encendidas constantemente para manipular a los ciudadanos con la radiación que emiten. Lo que sea que digan los padres desconocidos, el pueblo lo tomará como la verdad, a excepción de los degenerados. Hasta ahora, los rebeldes no han compartido esta información con el resto de degenerados porque tienen la esperanza de usar las torres en su propio beneficio. Al protagonista le cuesta creer que es la única persona que no sufre daño alguno por la radiación, por lo que Vepper le habla sobre una nación sureña, más allá del desierto, donde habitan mutantes que podrían compartir su inmunidad. De pronto, un tanque antiguo de la guerra los toma por sorpresa y los obliga a cubrirse de sus potentes disparos. Lejos de acobardarse, el protagonista corre hacia la bestia mecánica y se cuela en su interior para desactivarla. Durante la celebración de su victoria, afirma que se irá al sur en busca de seres como él. Sus compañeros reaccionan con escepticismo, pues tendrá que superar un inmenso campo de minas. Aún así, él se despide de los reclusos y reactiva el tanque para emprender rumbo a su destino. Nada más sube por la colina, un montón de minas detonan a su alrededor y el tanque se pierde entre el humo. Al enterarse de esto, el procurador entra en cólera, ya que murió la cura de su enfermedad. Por fortuna, el protagonista está más vivo que nunca, y es que su tanque es más resistente de lo que parece. Más adelante, llega a un puesto fronterizo en el que es detenido por una cara conocida, Guy. De inmediato, Maxim lo introduce al tanque y acelera contra el puesto fronterizo. Por más que le disparen, cruza sin problemas al otro lado mientras convence a Guy de viajar al sur. El soldado responde con agresividad, argumentando que en el sur los comerán vivos. Todo lo contrario a lo que cree Maxim, que está seguro de que encontrarán la clave para acabar con los padres desconocidos.